A esta hora, Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Ocho en punto de la noche, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, un gusto saludarles con toda la actualidad de Caldas, Quindío y Risaralda en Telecafé Noticias. Saludo cordial para todos nuestros televidentes que nos siguen en www.telecafé.gov.co y también a través de Facebook. De ahí los siguientes son los titulares de los hechos más importantes del momento. Autoridades en Risaralda preocupados por la crisis de los centros hospitalarios del departamento. Detalles en minutos. La situación de los vendedores informales en Manizales es caótica, las ventas no despegan y por supuesto el riesgo que tienen porque abren muy temprano y sobre las 4 de la tarde tienen que recoger sus puestos. Están pidiendo mejores alternativas. Pérdidas económicas, alza en las entregas y también la incesante informalidad son algunas de las molestias que hoy aquejan a los taxistas. En medio de la pandemia, estos amarillos lanzan un SOS por más ayuda. Más de 600 policías garantizarán la seguridad en el área metropolitana durante este fin de semana del Día del Padre. Por el aumento exagerado en las tarifas de servicios públicos, el Comité Popular de Usuarios convoca un apagón generalizado este jueves en Manizales. En Armenia, un bar con temática de música de plancha se resiste a desaparecer. Para mantenerse vigente, este sitio ha decidido transformarse en un restaurante. Y en los deportes, ahora sí es definitivo. Gobierno autorizó reinicio de actividades del fútbol colombiano. En Risaralda se ponen en marcha los protocolos para el regreso de los deportistas de altos logros. Y en Cines 3, la Corporación Encuentro de la Palabra invita a todos los fotógrafos a participar del concurso de fotografía titulado La vida en tiempos de pandemia. Espere todos los detalles al final de la emisión. Son las 8 de la noche, 2 minutos. Debido a la crisis que ha originado la pandemia de la COVID-19, existen complicaciones financieras para toda la red pública del departamento de Risaralda. A la deuda por el pago de las EPS también se le suma la falta de facturación por eventos. La Secretaría de Salud señaló en el informe presentado a la Asamblea Departamental que varias de las empresas sociales del Estado no presentan equilibrio presupuestal. Este año hemos explicado cómo hemos logrado concretar algunas cosas que quedaron pendientes, compromisos de la actual administración, sobre todo con el Hospital San Jorge, y fundamentalmente temas de recuperación de cartera. El panorama del Hospital Universitario San Jorge tampoco es el ideal financieramente hablando. Su indicador en el año 2018 fue de 0.83 puntos, mientras que en el año 2019 aumentó a 0.87, pero en ninguno de los casos cumplió con los indicadores esperados. Hasta el momento hemos presentado los indicadores. También manifestamos una gran preocupación frente a las rentas cedidas que sostienen la administración departamental. Otro tema preocupante para la red pública hospitalaria es la cartera que adeudan las EPS a los 16 hospitales a través del régimen contributivo y el subsidiado, la cual a la fecha alcanza la cifra de los 199.000 millones de pesos. Hemos logrado que Medimás nos gire recursos y la verdad que hay que reconocerlo. Nos ha hecho importantes pagos de cartera. En este contexto, la directora de la Asociación de Hospitales de Risaralda también entregó su opinión. Cuando hablamos de la baja complejidad, o sea, hospitales de municipios, encontramos que los hospitales han disminuido su facturación en actividades que hacían por evento. Y eso, de una u otra manera, genera también que sus presupuestos, que ya estaban previamente aprobados y bastante estrechos en su margen por la cartera que tienen las EPS, pues genera a su vez dificultades, máxime cuando hay instituciones que ya de entrada estaban en riesgo fiscal y financiero, como es el caso de Balboa, como es el caso de Marsella. Desde la Asamblea Departamental, los diputados reafirmaron su preocupación por la situación financiera de los hospitales, sobre todo por la Virginia, donde los casos de contagio por COVID-19 vienen en aumento. Mejorar las capacidades de reacción y de respuesta del Hospital de Santa Rosa, del Hospital de la Virginia, de fortalecer el Hospital de Dos Quebradas. Queda una alerta en naranja frente a unos hospitales. A mí me preocupa Balboa en Risaralda, la Virginia por el tema de la crisis que hoy padece.
y San Jorge, que aún no salió la crisis, tenemos que echarle ojo para que no se quiebre la República Hospitalaria. El Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia figura entre los centros de salud de segundo nivel en el departamento que durante el año 2019 no alcanzaron equilibrio en su indicador. Telecafé Noticias hace seguimiento a uno de los temas más complejos en el manejo de la población de Manizales frente a la prevención de la pandemia, los vendedores informales, que ya están en las calles buscando el sustento diario, lo que genera riesgo por no respetar la distancia y el escaso autocuidado. Los trabajadores informales hacen parte de uno de los sectores más golpeados por la pandemia, no solo por la crisis de la salud que atraviesa el mundo, sino por los efectos económicos que se generan. Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector informal de la región representa el 53% de la población empleada y 1/3 del precio interno bruto. En lo que respecta al sector informal, venimos viviendo una situación muy crítica, ya que se nos acumularon las deudas, las acreencias, rentas, facturas y compromisos bancarios porque estuvimos en un confinamiento de 3 meses. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, señaló que el 58% de los trabajadores en Colombia son informales. En este momento, pues aquí ninguna ayuda nos ayuda a la alcaldía ni nada. Y en este momento nosotros estamos encerrados y no hay a dónde llegar nada, porque ya como está este problema. Y aquí. En este momento estamos complicados para las ventas porque pues, la alcaldía dijo que abriéramos, que abría el comercio y que abriéramos los vendedores informales, pero prácticamente nos tienen cerradas las vías y prácticamente no estamos haciendo nada porque el flujo de gente es poco. De acuerdo con un informe sobre la vulnerabilidad del mercado laboral colombiano como consecuencia del COVID-19, elaborado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, solo el 21% de los hogares dependientes de la informalidad y el 13,4% de los hogares vulnerables se benefician de los programas gubernamentales. Los vendedores ambulantes han recibido unas ayudas, pero no todo mundo. Y la verdad que aquí son muchos y ahora que se va a generar tanto desempleo, es que debemos de nosotros de darle la mano de parte de la administración y de parte de esta Secretaría de Desarrollo Social, que es la que está manejando todas estas ayudas para la gente. Finalmente hay que decir que en la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, el 79% de los hogares dependientes de la informalidad y el 86,6% de los hogares definidos como vulnerables anteriormente mencionados no recibirían ayuda por este sistema y recibirán el choque en su totalidad, lo que constituye un punto de partida para la ampliación de estos programas como medida de mitigación por los impactos del COVID-19. Inconformes por las condiciones actuales que vive el gremio de los taxistas, exigen medidas que fortalezcan el sector transportador en medio de la pandemia. Los conductores piden ampliar el pico y placa. Pérdidas económicas, aumento en las entregas y la incesante informalidad son algunas de las molestias de los taxistas que, a pesar de trabajar en medio de la pandemia, su estabilidad financiera se ha visto menguada. Estamos muy mal porque no hay trabajo y no tenemos apoyo del municipio ni del departamento. Estamos aquí a la mano de Dios. Hay gente aguantando hambre, llevando de 10, 15 mil pesos para la casa, eso no es justo. Están entregando 40 y 50 mil pesos y hay gente que realmente se está yendo para la casa con 7, 8, 10 mil pesos, que no justifica para un horario de 12 horas. Fue por eso que en una estrategia denominada Plan Tortuga, 80 taxistas de la ciudad de Armenia salieron recientemente a las calles. Allí nuevamente solicitaron más atención por parte del gobierno local y nacional. No ha tenido en cuenta ni a los conductores de taxis ni a los conductores de buses, nos tiene por fuera de todas las ayudas. Autorizó una desembolsación de los fondos de pensiones, de cesantías parciales por la pandemia y Colpensiones no entró ahí, no se sabe por qué. Los taxistas no descartan próximas movilizaciones junto a los demás miembros del sector transportador para que de esta forma sean escuchados. 600 uniformados de la Policía Metropolitana de Pereira saldrán a las calles este fin de semana festivo para garantizar la seguridad y hacer cumplir las normas sanitarias del Decreto Nacional de Aislamiento. Recordemos que este domingo se celebra el Día del Padre. El cuerpo policial se preparó para afrontar los 3 fines de semana festivos de este mes de junio. La idea es que los habitantes de los 3 municipios del área metropolitana, La Virginia, Pereira y Dos Quebradas, reconozcan la importancia de la disciplina social, debido a que no están permitidas las fiestas y la ingesta de licor en lugares públicos. Buscan controlar situaciones que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana en los diferentes barrios a causa de la ingesta de licor. Además de ello, hacer visitas a sitios que puedan estar siendo utilizados para la recreación o fiestas como after party.
Adicionalmente, serán instalados varios puestos de control en puntos del área metropolitana para evitar actividades turísticas durante la celebración del Día del Padre. Para garantizar que no haya un éxodo masivo de personas hacia actividades agroturísticas o actividades que tengan que ver con temas de recreación en los ríos y en las diferentes fincas del entorno del área metropolitana. El pasado fin de semana la Policía Metropolitana atendió 579 llamadas por casos de riña y se impusieron 457 comparendos, en muchos de ellos donde se encontraban menores de edad. Necesitamos ya no hacer más comparendos, necesitamos que la gente entienda que ya esto no se define a punta de comparendos en la calle, esto se define a partir de la cultura ciudadana. El helicóptero de la región 3 de la Policía Nacional, así como la implementación de drones para el patrullaje en los diferentes barrios de los municipios, serán herramientas con las que contará la Policía Metropolitana para este fin de semana. El Comité Popular de Usuarios de Energía convocó a un apagón el próximo jueves como protesta por el aumento exagerado en las facturas de servicio público en el departamento de Caldas. Moisés Gallego, coordinador del Comité Popular de Usuarios, indicó que ya están cansados ante la indiferencia de las empresas de servicios públicos que no responden por los aumentos exagerados en el cobro de factura. El apagón voluntario de 8 a 8:30 y es muy sencillo. Usted allá en su casa simplemente apaga los bombillos a las 8 de la noche, sale al balcón, sale a la ventana con la linterna del celular, alumbra hacia el firmamento y hacemos un cacerolazo. Esa es una forma pacífica y de desobediencia civil en que le demostramos a las empresas nuestro descontento por el abuso que están cometiendo con nosotros y por el hecho de que no entienden que estamos en una pandemia, que estamos en una situación económica grave. Indicaron que solo han recibido respuestas de Efigas y van a negociar una posible reducción. Solamente hemos recibido respuesta y tenemos que reconocerlo públicamente de parte de Efigas, que gallardamente ha llamado al diálogo que haremos este próximo viernes, ha llamado al doctor Massenet, sentémonos a conversar, escuchémonos de lado y lado y quiere que escuchemos sus propuestas, su situación y escuchará nuestra posición. De resto, nadie ha dicho nada. Telecafé Noticias habló con el gerente de la CHEC, quien indicó que el valor del kilovatio está congelado, lo que ha aumentado es el consumo. El costo del kilovatio está congelado, está estabilizado desde el mes de marzo y así estará por 4 meses. La gente está, en estos momentos las residencias están concentradas, la gente cambia de hábitos, acostándose más tarde, más uso de computadores porque la gente está trabajando en la casa, más uso de electrodomésticos, más uso de iluminación y se ha incrementado el consumo de energía. El gobierno nacional ha insistido a las empresas de servicios públicos congelar el valor de las facturas y no suspender por ningún motivo el servicio. Y en medio de la crisis económica por la coyuntura social que actualmente estamos viviendo, cada vez se conocen más casos de resiliencia. En Armenia, un popular bar con temática de música de plancha se resiste a desaparecer. Para mantenerse vigente en este sitio, ha decidido transformarse en un restaurante. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Este es el adagio popular que comparte Mayra Alejandra Figueroa y José Daniel Carvajal, propietaria y administrador de Sabor Ejecutivo, un restaurante naciente en un bar que no ha muerto, pero que ha quedado suspendido como muchas otras cosas en medio de la pandemia. Definitivamente nos resistíamos a cerrar, entonces surgió con el propósito de que podamos volver, de que el bar pueda seguir vigente, de cumplir con los costos fijos y de poder seguir generando empleo. Anteriormente, cuando Sabor Ejecutivo era baladas y amigos de los 80, muchos jóvenes y veteranos se deleitaban de jueves a domingo escuchando las melodías de género romántico. Siempre que venían, lo primero que decían, ¿a qué horas va a cantar? ¿A qué horas va a cantar? Porque mi intención era cantar con ellos. Yo me iba por todas las mesas y ponía el micrófono a cantar con ellos, con la modalidad de integrarlos. Sin embargo, la dinámica para todos cambió. Ahora José Daniel se dedica a hacer inventario, supervisar las compras y los pedidos, y lo que antes era una variedad de tragos ha pasado a ser una diversidad de platos. De lunes a sábado se saca normalmente como el ejecutivo, lo normalito. Los domingos estamos manejando platos especiales. Se saca pues como, se trata de sacar como algo que no hayamos sacado en toda la semana, que de pronto la gente coma como muy de vez en cuando, como para no repetir como mucho los menús. Y pues nos ha ido bien, gracias a Dios, porque la idea era solo de lunes a sábado,
pero con lo que se implementó el domingo ha funcionado. El restaurante lleva un poco más de 20 días y aunque hay momentos buenos y otros no tanto, al menos han podido sostenerse comercialmente y esperan que una vez superada la contingencia, esta idea de negocio empujada por la adversidad también pueda mantenerse. De exquisitas baladas a gustosos platos típicos. Son las 8 de la noche, 15 minutos. Contar con protocolos de bioseguridad es lo que preparan diversos aeropuertos en el país. En el caso del eje cafetero, una de las terminales aéreas que se está preparando es el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Aparte de la más reciente remodelación, contará con un exigente proceso de tamizaje. Implementación de vuelos domésticos para personas es lo que dicta el más reciente decreto 847 del 14 de junio del año 2020, en el cual entrega lineamientos a las aerolíneas y aeropuertos para la implementación del plan piloto de reactivación de estas terminales aéreas, dentro de las cuales se deben tener los protocolos de bioseguridad para pilotos y viajeros y de esta manera evitar el contagio de la COVID-19. De esta manera, uno de los aeropuertos más modernos de la región, el Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira, está preparando los lineamientos que le permitirá entrar en operación. El Aeropuerto Internacional Matecaña, dentro de sus protocolos, tiene previstos 4 puntos de tamizaje o puntos de control en la terminal para garantizar tener completamente identificados el estado general de los viajeros y de los trabajadores de la terminal. Dentro de esos puntos se pretende instalar unas cámaras termográficas que tienen la posibilidad de detectar la temperatura y hacer el reconocimiento facial y la actividad de técnicos en salud aeroportuaria que tienen la tarea también de hacer una evaluación de las condiciones generales de salud del viajero y hacerle una encuesta. La seguridad integral de las operaciones y de sanidad al interior de la terminal es lo que se pretende con este tipo de acciones que también hacen parte de la reactivación económica de varios sectores y en la cual ingresan los aeropuertos como plan piloto. A las 8 de la noche, 17 minutos, les presentamos las coronacifras en Telecafé Noticias para contarles cómo está la situación por cuenta de la pandemia de la COVID-19. Hay que destacar que fueron procesadas más de 15.300 pruebas en nuestro país y estos son los resultados para hoy y vamos a mirar en este momento la situación en el departamento de Risaralda. Mucha atención, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, se han presentado 8 casos nuevos para un total de 332. Miremos la situación por municipios, mucha atención. En Pereira, 204 casos, 157 recuperados, 7 personas fallecidas. En Dos Quebradas, 87 casos en total, 65 recuperados, 3 personas fallecidas. En Santa Rosa de Cabal, 14 casos, 3 recuperados, 1 persona fallecida. La Virginia, 24 casos, 2 recuperados. Belén de Umbría, 3 casos. Pasamos ahora al departamento de Caldas, mucha atención, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, estas son las cifras para hoy, 3 nuevos casos para un total de 207. Y vamos a mirar la situación por municipios, mucha atención. La Dorada, 71 casos en total, 55 recuperados, 2 personas fallecidas. Manizales, 92 casos, 50 recuperados, 2 personas fallecidas. Villa María, 13 casos en total, 8 recuperados. Chinchiná, 8 casos, 6 recuperados. Neira, 1 caso. Marquetalia, 6 casos, 5 personas recuperadas, 1 persona fallecida. En Norcasia, 1 caso. Manzanares, 3 casos, 1 persona recuperada, 1 persona fallecida. Y vamos a mirar en este momento el panorama que presenta el departamento del Quindío. Mucha atención, de acuerdo a las cifras por parte del Ministerio de Salud, se indica que hay 2 nuevos casos para un total de 131. Por municipios, la situación es la siguiente. Mucha atención. En Armenia, 84 casos en total, recuperados 72, 1 persona fallecida. Calarcá, 23 casos en total, 17 recuperados, 1 persona fallecida. Montenegro, 10 casos, 8 recuperados, 2 personas fallecidas. Circasia, 4 casos, La Tebaida, 4 casos, Quimbaya, 3 casos. Miremos ahora entonces la situación a nivel nacional. Mucha atención, porque los casos están aumentando. Hoy la cifra se ubica en 57.046 casos. Entre ayer y hoy se han presentado más de 2.115 casos, muertes en el país
1.864, se suman entonces 63 en las últimas horas que ha confirmado el Instituto Nacional de Salud. Casos de personas recuperadas en nuestro país son más de 21.326. A nivel global, mucha atención, porque la pandemia se está extendiendo y, por ejemplo, hemos conocido en China el brote que se ha venido presentando nuevamente de COVID-19. Más de 8.142.129 personas tienen el virus. Hay que destacar que el número de muertes entre ayer y hoy es de 443.488 personas. Casos nuevos, 142.282 y casos de personas recuperadas, 4.021.741. Recuerde, el sistema informativo de Telecafé Noticias trabaja incansablemente para llevarles a ustedes toda la información de nuestro eje cafetero. Desde las 6:55 de la mañana espere nuestros boletines informativos con toda la actualidad de esta zona del país. Una pausa, ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. A las 8 de la noche, 24 minutos, continuamos con más Telecafé Noticias. En Armenia fue la primera ciudad del país en la que se dio el primer fallo por irregularidades con los recursos destinados a atender la pandemia del coronavirus. La Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 4 meses al subdirector del Departamento Administrativo y de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia por no reconocer y efectuar un pago de servicios de alimentación sin un contrato de respaldo. En el tercer encuentro del bloque anticorrupción conformado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, los altos funcionarios de cada institución entregaron los avances en procesos disciplinarios y actuaciones preventivas en más de 2.000 casos de presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia. En rueda de prensa virtual, el procurador Fernando Carrillo confirmó el primer fallo COVID-19 en la ciudad de Armenia. Una contratación que se hizo en la ciudad de Armenia, una contratación en donde se pagó una suma de dinero sin contrato, en donde se trató de legalizar hechos cumplidos, se violaron todas las reglas de contratación estatal y la Procuraduría General de la Nación, repito, en el primer fallo, caso COVID, decide suspender e inhabilitar al director de bienes de la ciudad de Armenia por 4 meses. Se trata del subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, José Javier Acero Osorio, quien autorizó el pago de servicios de alimentación a la empresa Guitarra and Coffee por un valor de 8.177.600 pesos. De acuerdo con las autoridades, la gobernación del Quindío también se encuentra bajo investigación disciplinaria. Esto ha sido la evolución de la primera rueda de prensa, que fue el 24 de abril, a la segunda, la que fue en la Procuraduría el 21 de mayo y hoy 17 de junio. Devolvámonos a la transparencia anterior, ahí está muy claro, son 66 en la etapa de indagación, 12 en la etapa de investigación, esto es la evolución del proceso disciplinario, 3 juicios disciplinarios a 3 gobernadores, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, las gobernaciones de Arauca, del Quindío y de Vichada, que van muy avanzadas. El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas entre el mes de marzo y mayo por un valor que supera los 12.500 millones de pesos en diferentes administraciones, entre las que se incluye Caldas y Risaralda. La Superintendencia de Servicios Públicos abrió investigación preliminar a la empresa Aguas de Manizales y a otras 18 entidades en el país para analizar si hubo sobrecostos durante el comienzo de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. 8 de la noche, 26 minutos. La ocupación de camas UCI en Caldas alcanzó el 60%. Así lo anunciaron voceros de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Desde este departamento se pide al Gobierno Nacional ampliar la capacidad instalada para atender el pico de contagios. Son 126 unidades de cuidados intensivos ocupadas por enfermedades generales y por COVID, lo que indica que solo hay 84 camas disponibles en este momento. Tenemos una disponibilidad del más o menos el 40% de las unidades disponibles de UCI en diferentes partes del departamento. Ya tenemos 210 camas de UCI con esfuerzos propios de las mismas entidades, por donaciones, por entregas que hemos hecho a través de la Gobernación y la Dirección Territorial. Entonces en este momento todavía tenemos una capacidad hospitalaria para la atención del COVID y hacemos un seguimiento diario de las camas disponibles y esto se alimenta en el ministerio. En cuanto al foco de contagio que se esperaba para agosto, fue aplazado para la primera semana de septiembre. Lo hemos desplazado. Ya estamos hablando de que esta curva nos va dando para que un pico como tal se presente aproximadamente en la primera semana de septiembre. Pero la idea es que con el confinamiento, con el juicio de la población, solamente con lavarse las manos, con usar el tapabocas, con hacer distanciamiento, con no visitar la familia,
Con eso es suficiente para que la curva cada vez se vaya aplazando. Desde la Territorial de Salud de Caldas se pidió a los hospitales redoblar los esfuerzos en materia de bioseguridad. Las visitas de los familiares van a estar restringidas. Ya hay unos protocolos muy establecidos en las clínicas que se debe hacer este tipo de pruebas antes de entrar a un hospital o hacer alguna prueba o alguna cirugía para evitar complicaciones, entonces por eso se está haciendo y se evita y se restringe la visita de las personas o de sus familiares por el riesgo de contagio que tiene una persona en un hospital. Entonces es un llamado a la calma, que colaboremos con el personal de salud. Tan solo en Manizales las camas disponibles en unidades de cuidados intensivos son 54. Varios municipios quindianos libres de coronavirus adelantan la reactivación gradual de sus economías. Es el caso de Circasia, en donde se dio inicio a un plan piloto de reapertura de los cafés especiales denominados Circasia al aire libre. Tras el decreto del Gobierno Nacional que autoriza la apertura gradual de restaurantes e iglesias en municipios libres de COVID-19, en el Quindío, las localidades cordilleranas esperan la certificación por parte del Ministerio del Interior para iniciar el trabajo con todos los sectores que cumplan los protocolos de bioseguridad. Es el caso de Génova. Mientras que el Gobierno Nacional nos certifica como un municipio no COVID, nos vamos a reunir no solamente con la Iglesia Católica, sino con las iglesias cristianas, con los pastores, para que organicemos los protocolos y las medidas de prevención y de protección de manera responsable. También nos vamos a reunir esta misma semana con los dueños de los restaurantes. Sin embargo, en el municipio seguirá funcionando un puesto de control para evitar la entrada de personas ajenas a esta localidad. Por su parte, Montenegro, municipio libre de contagios por el momento, también adelanta su reactivación de varios sectores. Estamos ya abriendo y dando reapertura al comercio, a un renglón muy importante de la economía como la construcción, porque necesitamos que las comunidades se reactiven, pero todo siguiendo los protocolos. Es por eso que los comerciantes y las diferentes entidades que quieran recuperar su vida productiva deben acercarse al municipio de Montenegro, a la Subsecretaría de Salud. En el caso de Circasia ya se inició un plan piloto con cafés que tienen espacio al aire libre para cumplir con el distanciamiento requerido. Estamos haciendo unas pruebas pilotos, por lo menos en el parque, que es el centro. Ayer hicimos un ensayo y hoy empezamos en una prueba piloto. Abrieron los cafés con menos números de sillas, con un distanciamiento, con la mesa y 2 sillas nomás, al aire libre. De esta forma también se abrieron 2 cafés que son muy tradicionales en el municipio. De esta manera los municipios quindianos retoman la vida económica, eso sí, buscando garantizar la salud y evitando la propagación del virus. El proyecto del aeropuerto del café en Palestina sigue más vivo que nunca. Pese a la situación que vive actualmente el país, se sigue trabajando según el cronograma. A pesar de la emergencia que ha generado el coronavirus, las grandes obras de infraestructura poco a poco retornan a su actividad de cara a generar empleo, pero también para retornar a su actividad normal. Este es el caso de Aerocafé, el proyecto más ambicioso en la historia de Caldas y el cual sigue vivo con toda la intención del Gobierno Nacional de sacarlo adelante. Nosotros hemos aprovechado estos 3 meses para avanzar en la consolidación de la estructuración de Aerocafé con las entidades del orden nacional, con la CAF y la Embajada Británica, que a través de ellos se contrató un consultor para validar los estudios y diseños, para hacer los términos de referencia de la licitación pública, actualizar presupuestos y cronogramas de cara a tener una licitación pública para el último trimestre de este año 2020. El proyecto cuenta con 150.000 millones avalados por la Nación, más 200.000 millones que se asignaron al presupuesto general entre 2021 y 2022. Agosto es la nueva fecha que se fijó para el proyecto de Aerocafé para tener constituido el patrimonio autónomo, figura que se aprobó para manejar los recursos, administrar las cuentas y pagos de la futura terminal aérea. Todos los municipios del país, la capital, por ejemplo, Bogotá, está buscando en la reactivación de las obras de infraestructura, la reactivación económica de las ciudades. Lo mismo nos pasa en el departamento de Caldas. Los proyectos grandes de infraestructura como el aeropuerto del café van a generar 1.800 empleos directos durante la etapa de construcción y una reactivación económica que también generará empleo indirecto que está calculado en 5.600 durante esa etapa de operación del aeropuerto. A pesar del impacto de la pandemia que hace temer que este año tampoco haya avances en el proyecto local, según la gerente Amparo Sánchez, el proceso continúa con varios frentes de trabajo concretos, entre ellos la validación de estudios y diseños que también se esperan tener hacia finales de julio. Esto con el fin de lograr el cierre financiero de la primera fase.
La empresa de energía del Quindío eximió de la contribución del 20% por consumo de energía a los empresarios. La medida será transitoria. En medida de carácter transitoria con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, el sector turismo se beneficiará con la extensión de la contribución del 20% por consumo de energía. Así lo anunció el gerente de la entidad prestadora del servicio. Ahí están nuestras líneas de DEC dispuestas para recibir las solicitudes de todas las entidades que se encargan del turismo, todas las hospedajes, apartamentos que prestan servicios de hospedaje rural, a los parques temáticos también pueden ser beneficiados del retiro de esta contribución del 20%. Y es que desde hace 3 meses para los empresarios de esta actividad los costos de sostenimiento son los mismos, aunque las pérdidas son del 100%. Nosotros vivimos prácticamente aquí del turismo y en este momento todos, por la situación que está viviendo el país, pues se nos rebajó a cero en este momento las asistencias turísticas. Primeros meses con el alza, la cuota normal. Para aplicar a los beneficios, los establecimientos deberán enviar una solicitud escrita a la EDEC, donde se incluya el nombre del establecimiento, correo electrónico, dirección física y teléfono de contacto, además de los siguientes requisitos. Siempre y cuando acredite que está inscrita en el Registro Nacional de Turismo, que tiene el registro único tributario y el registro de Cámara de Comercio. Para atender las solicitudes en ese sentido, la empresa dispuso de canales virtuales y físicos, entre ellos la página www.edec.com.co. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:37 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Al menos 290 deportistas de alto rendimiento de Risaralda se someterán a las pruebas para determinar que ninguno de ellos tenga contagio por coronavirus y de esa manera poder autorizar su regreso a las actividades al aire libre. Tras el anuncio del presidente Iván Duque y la explicación sobre el decreto 847 a través del cual se habilitan polideportivos y piscinas para atletas de alto rendimiento, el siguiente paso será el de seguir con un protocolo para que los deportistas de alto rendimiento puedan retomar sus entrenamientos en el departamento de Risaralda. Entre deportistas y entrenadores, pues porque hay que hacer también la prueba a los entrenadores, son más o menos 280 pruebas que se aplicarían acá en el departamento de Risaralda, como dice el lineamiento para los deportistas de alto rendimiento que estén en edades entre los 18 y 60 años. Según el decreto, los deportistas de alto rendimiento iniciarán una nueva normalidad con rigurosos protocolos de seguridad que le permitirán realizar prácticas individuales en piscinas y polideportivos. Estamos esperando que el ministerio oficialmente saque los lineamientos porque no han sido oficiales, ¿sí? Entonces estamos esperando que saque oficialmente el lineamiento para ya empezar a hacer el procedimiento. La articulación entre las secretarías de deportes de Pereira y Risaralda serán determinantes para el regreso de los deportistas de alto rendimiento a los diferentes escenarios en la capital del departamento. En medio del aislamiento, los integrantes de la Liga de Balonmano del Quindío afianzaron conceptos tácticos y estrategias de juego. Además de la parte física, también se manejaron conceptos teóricos. A través de entrenamientos virtuales 6 veces por semana, los integrantes de la Liga de Balonmano continúan activos en medio de la contingencia. Ahora la prioridad para los jugadores y el entrenador del equipo es estudiar la táctica. Una fortaleza es el uso de las TIC, el uso de herramientas virtuales para el aprendizaje. Esas herramientas nos han permitido a nosotros trabajar, por ejemplo, la parte táctica, que muchas veces desde la forma teórica, desde el conocimiento, desde la comprensión del deporte como tal. Muchas veces nosotros nos dedicamos muchas veces a la cancha, la parte práctica, pero lo teórico lo dejamos un poco olvidado. Y yo creo que eso ha sido una fortaleza en esta circunstancia. Según el entrenador, la táctica les permitirá a los deportistas comprender mejor la razón por la cual se hace cada movimiento, pero mientras llevan la teoría a la práctica, los integrantes esperan una fecha de regreso a las canchas y esta vez con un mejor horario de uso. El único escenario acorde acá para trabajar es el Coliseo del Sur, no lo tenemos sino un rato, una vez a la semana. Esperamos pues que Indera organice esos horarios y que nos puedan dar prioridad para los procesos que se avecinan en cuanto a
a juegos nacionales. El balonmano en el Quindío es una de las disciplinas colectivas que mejores resultados ha cosechado en los últimos años e incluso se ha hecho un puesto de privilegio en el país. Lo último fue la adquisición de 2 medallas plateadas en los pasados Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. 8:40 minutos. Luego del nuevo anuncio del Gobierno Nacional en el sentido de aprobar los protocolos para la reactivación del fútbol colombiano, ahora le corresponderá a la DIMAYOR establecer un sistema de juego y dónde se jugarían esos partidos para un torneo que tendría a lo sumo 4 meses de duración. El ministro Lucena explicó que inicialmente se tendrá una reactivación de carácter individual, es decir, que se va a permitir que los jugadores puedan salir a hacer entrenamientos. Luego se van a permitir prácticas colectivas con los equipos. Todas las fases tendrán como condición que los deportistas se sometan a la prueba del coronavirus. Seguramente será bien recibido porque se reactiva la economía, porque es el momento de empezar a descansar de una manera diferente, en bien de las personas que están en este momento confinadas y obviamente de los que tenemos que ver con el fútbol. Pero de todas maneras esa decisión debe estar ajustada a que esos protocolos nos permitan con toda tranquilidad regresar a los estadios, así sea sin la presencia de público. Siendo realistas, los periodistas indican que en la mitad de agosto podría iniciar el fútbol profesional colombiano. Hay una luz al final del túnel que habla que volverá el fútbol colombiano finalizando julio, siendo muy optimistas y siendo realistas a mitad de agosto. Era la oportunidad expedita que tenían los dirigentes del rentado colombiano para preocuparse de lo importante, no estar peleando como perros ni gatos y sobre todo buscar que se beneficien muchas de las familias que formal e informalmente se lucran del fútbol profesional colombiano. Para Mario César Otálvaro, periodista de la ciudad de Manizales, ha sido muy positivo este aval del gobierno, pero ahora toda la responsabilidad la tiene la DIMAYOR. Ahora la pelota quedó del campo de la dirigencia del fútbol. La DIMAYOR tendrá que buscar la firma que haga las pruebas, tendrá que conseguir el dinero para pagarlas, es bastante alta la suma, tendrá que definir el sistema de campeonato, si se harán los 2 este año, uno solo, dónde se va a jugar, que ojalá sea en el eje cafetero. Entiendo que el gobierno insiste en que sea una sola sede, así que la situación es favorable. Dios quiera que podamos volver sin mayor inconvenientes con las debidas medidas de seguridad. La DIMAYOR debe definir si se continúa con la actual liga o si se va a comenzar un nuevo campeonato. 8:42 minutos, hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias. Pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Las 8 de la noche, 45 minutos, seguimos con más Telecafé Noticias. 14.000 mercados se han entregado en el Banco de Alimentos durante la actual pandemia en la ciudad de Manizales. El director del Banco de Alimentos, el padre Hugo Galvez, explicó que desde allí en distintas modalidades han entregado gran cantidad de alimentos. En lo recorrido de la pandemia hemos entregado alrededor de 14.000 mercados, más o menos 400 toneladas de alimentos que hemos recibido en donación y que también algunos los hemos adquirido para poder atender la necesidad que tiene nuestra ciudad y en general nuestro departamento de Caldas. En el Banco de Alimentos tienen varias modalidades de entrega con aporte voluntario y otros totalmente gratis. Tenemos un programa para atender niños de escasos recursos que se llama Desayunos Saludables. Así mantenemos diariamente el desayuno de 500 niños de la ciudad. En el Banco de Alimentos entregamos donaciones absolutamente gratuitas y también tenemos otra modalidad y es entregarle a las personas un mercado nutricionalmente balanceado a un precio mucho más económico del que pueden tener en alguna tienda o supermercado de la ciudad. Otro de los temas a destacar de este proyecto solidario son los voluntarios, los jóvenes que participan en la logística de entrega de los alimentos. La caridad y la generosidad de la gente, de todas, porque digamos en la Mercadotón nos fue súper bien y ahora pues acá con el Banco de Alimentos también se ha sacado una gran población, digamos, a ayudar y a beneficiarse de lo que hacemos acá. Nosotros como jóvenes poder aportar realmente a que todo pueda salir adelante y demostrar que los jóvenes somos realmente el gran fortín para esta pandemia. El Banco de Alimentos es liderado por la Arquidiócesis de Manizales y allí se reciben donaciones de personas naturales y jurídicas. La Secretaría de Desarrollo Social de Risaralda inicia una etapa de capacitación a pequeños y medianos empresarios para acceder a importantes créditos.
Las jornadas iniciarán en Santa Rosa de Cabal. La idea es entregar la información necesaria sobre los créditos que llegarán también a personas que trabajan de manera independiente y al comercio informal. Articulándolo con la Cámara de Comercio y con las alcaldías, cómo pueden acceder a estos recursos. Aquí el sector financiero, las microfinancieras y las cooperativas son las que van a empezar a habilitar esta línea. Risaralda responde, y a entender cuáles son las condiciones del crédito. El objetivo es impactar a todo el sector intersectorial del departamento. El turismo, la agroindustria y el sector comercio serán priorizados para acceder a los créditos. Sigue habiendo una necesidad sentida para tener capital trabajo, para poder alistarse a esta nueva reactivación económica. 1.500 millones de pesos que aporta la Gobernación de Risaralda soportarán el crédito de 25.000 millones con los que se espera inyectar recursos a más de 2.000 pequeños y medianos empresarios del departamento. Aliviana el interés, hay la posibilidad de periodos de gracias hasta 6 meses y la posibilidad de pagar esos intereses o mensuales, pero también trimestrales o semestrales, dependiendo de las necesidades de liquidez de cada empresa. La Secretaría de Desarrollo Social de Risaralda acompañará a las empresas que quieran acceder al crédito. La idea es que tanto alcaldías como cámaras de comercio se involucren en el programa para reactivar la economía del departamento. 8 de la noche, 48 minutos. Recuerde, toda la actualidad del Triángulo del Café también la puede encontrar en @TCNoticiasEG en Facebook y en Twitter. Una pausa, ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. Buenas noches, un saludo muy especial, bienvenidos a la información de cultura, arte y entretenimiento en Sin Estrés. La Corporación Encuentro de la Palabra invita a todos los fotógrafos de Río Sucio a participar del concurso de fotografía La Vida en Tiempos de Pandemia. El Encuentro de la Palabra es un evento que se hace año tras año en el municipio de Río Sucio, Caldas. Este año llegamos a la versión 36, trayendo lo mejor del arte, la cultura, el entretenimiento, el teatro, la literatura a nuestro bello municipio. Para este año nos hemos reinventado por la emergencia del COVID-19 y haremos el encuentro a través de redes sociales, medios virtuales y medios de comunicación. Será el encuentro en casa. Llevaremos hasta sus hogares todas las presentaciones y programación que tenemos. En el marco de este evento realizan el concurso de fotografía La Vida en Tiempos de Pandemia, con el fin de retratar la realidad que vivimos en este tiempo de confinamiento. Es muy fácil concursar. Pueden enviarnos al correo electrónico concursofotografiaencuentro@gmail.com, máximo 2 fotografías en las que nos cuenten cómo ha sido su vida, cómo han sido sus días, cómo ha sido la vida cotidiana en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento. Para más información puede visitar las redes sociales en Instagram y Facebook como Encuentro de la Palabra. La tristeza y la ansiedad son muy comunes sentirlos debido al encierro y a los cambios que estamos viviendo actualmente. Por tal motivo, una experta nos trae algunas recomendaciones para cambiar esos estados de ánimo en algo positivo. Es importante tener en cuenta que la ansiedad tiene una relación directa con las emociones, por lo tanto, si estamos tristes o contentos nos dan ganas de comer y es importante tener el control. Una forma de controlar esta ansiedad es primero apaciguando las emociones y segundo, comiendo cosas crujientes. Lo crujiente nos calma la ansiedad. ¿Qué tal unos deditos de apio, unos deditos de zanahoria? Pero esto también ya involucra la alimentación. Una estrategia que les traigo el día de hoy es que cambiemos ese plato grande que normalmente utilizamos por un plato mediano. Llenémoslo, por favor, porque si los ojos y el cerebro ven que el plato no está suficientemente lleno, vamos a sentir que no hemos comido lo suficiente. Y empecemos siempre comiendo lo que más nos aprovecha. La proteína, la verdura. Por otro lado, es importante controlar los estados de ánimo para no caer en depresión. Controlar la depresión en estos momentos, realmente más que depresión, lo que hemos sentido en estos días de encierro es tristeza, ya que la depresión ya es una enfermedad que tiene que ser manejada por un experto.
La tristeza la podemos combatir de una forma maravillosa haciendo ejercicio, bailando. Si tenemos que barrer, bailemos mientras barremos, mientras trapeamos. Busquémosle ese quick a la vida que nos cambia y nos transforma de estar tristes a poder estar felices. El buen sentido del humor es una acción terapéutica. Reír hace que tu ánimo aumente y tengas una perspectiva de la vida más sencilla. Y con múltiples normas de bioseguridad, las peluquerías en Armenia abren sus puertas para todas aquellas personas que deseen un cambio de look. El COVID-19 ha cambiado la forma de vida tanto social como laboral de las personas y con las nuevas normas de bioseguridad, los salones de belleza han mejorado sus estrategias para mitigar el contagio en el Quindío. La clienta llega, primero se le hace la desinfección de los zapatos, luego se le toma la temperatura, de ahí pasa a la desinfección de manos y después va a lavamanos a lavarse bien las manos. Luego llega a recepción, llenan los formularios y de ahí se les pasa un kit para que llegue al puesto y organizarlas. El kit trae el tapabocas, su toalla y la capa. Aunque para este salón de belleza los cambios no fueron muchos, pues dentro de sus protocolos ya se aplicaban muchas de estas medidas. Ya que tampoco podemos tener la misma cantidad de personas a las que teníamos antes, hemos tratado, pues, igual ha sido complicado, pero se ha tratado más o menos como la mitad de lo que manejamos anteriormente la afluencia de personas, de gente. Este caso especial ayuda un poco a calmar las incertidumbres y miedos de los quindianos a asistir a estos lugares que hacen parte vital de su rutina. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Nos vemos mañana con más información. Una feliz noche para todos. Chao.